Quiero comenzar diciendo que estos sueños que tuve en los últimos años ocurrieron fuera del orden en el que los describo aquí, pero como verás, se me hizo claro de varias maneras que esta es la forma en que los sueños deben entenderse, en un sentido cronológico. En segundo lugar, quiero decir que algunos detalles pueden faltar o estar alterados desde el sueño original. Esto se debe a que la mayoría de ellos ocurrieron hace más de un año, así que, por un lado, mi memoria está destinada a confundir al menos algo de esto, y por otro lado, leí un estudio una vez que explicaba una teoría que ninguna experiencia pasada en tu vida es exactamente como la recuerdas. De todos modos, sin más preámbulos, esta es mi red de sueños interconectados. Lo que creo que es el primer sueño en un sentido cronológico, lo tuve hace unos 2 o 3 años, pero creo que es el antecedente del conjunto debido al hecho de que todos en el sueño eran una versión mucho más joven de sí mismos de lo que eran en el momento de este sueño. Este sueño también es, con mucho, el menos inquietante del conjunto, pero es importante incluirlo como una forma de contexto. Este sueño comienza en algún tipo de espectáculo o ceremonia. Podría haber sido una boda, o podría haber sido un concierto o algo así. No puedo recordar realmente, en su mayoría porque apenas tenía relevancia para el sueño en sí. De todos modos, este espectáculo tuvo lugar en un escenario en medio de un campo de césped, sin nada a la vista. Nada en el horizonte, solo desolación interminable. Todos en este espectáculo estaban relacionados conmigo. Mi familia, mis primos, mis abuelos, incluso mis bisabuelos ocupaban toda la audiencia, y nunca vi quién estaba en el escenario real. Mientras los padres y los ancianos estaban sentados en mantas frente al escenario, viendo el espectáculo, mis primos, mis hermanos, y yo estábamos detrás del escenario jugando algún tipo de juego. Todos notamos que a unos 400 metros de distancia, había una estructura de piedra, parecida a un cobertizo. Nuestra curiosidad pudo más, y decidimos hacer una visita. No había puerta en esta estructura, y solo tenía unos 7 metros de ancho y 10 metros de alto. Lo observamos desde todos los ángulos, y mi hermano notó que en uno de los vértices inferiores había un agujero grande que parecía abrirse en forma de túnel aún más grande. Este túnel tenía al menos 10 metros de alto y ancho, así que, una vez más, decidimos explorar. En este punto, mis segundos primos fueron llevados de vuelta al espectáculo por sus padres. Ahora solo estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Después de unos minutos tratando sin éxito de convencer a los padres de mis segundos primos de que los dejaran quedarse, el resto de nosotros volvió al túnel y notamos que uno de mis primos, a quien llamaré Tomás por respetar su privacidad, ya había corrido hacia adentro. Todos éramos como de 5 años en el sueño, así que este tipo de movimiento tenía sentido. Nos dimos cuenta de que necesitábamos ir a buscarlo, así que sin dudarlo, nos dirigimos al túnel. Ahí es donde termina el primer sueño. El siguiente ocurrió hace unos 5 años. Sé que ocurre a continuación, porque las mismas personas estaban presentes. Tomás todavía estaba desaparecido y acabábamos de entrar a los túneles, todavía podíamos ver la luz de la entrada. Caminamos durante un tiempo y eventualmente se oscureció, pero dispersas por el túnel había antorchas en las paredes. Llegamos a una intersección entre 2 caminos y decidimos separarnos. Mi hermano menor, al que llamaré Juan, y yo fuimos a la derecha, y mi otro primo y otro hermano, a los que llamaré Lucía y Esteban, fueron a la izquierda. Juan y yo caminamos al menos 1 hora, dando vueltas y más vueltas. El túnel se hundía lentamente en el suelo y eventualmente llegamos a otra intersección. Decidimos que la mejor idea sería quedarnos juntos, así que ambos giramos a la izquierda. Había una curva cerrada con una fuente de luz intensa que provenía de alrededor de la curva. Poco a poco nos asomamos alrededor de la curva y vimos esta extraña criatura. Parecía tener al menos 2 metros de altura y parecía tener las mismas características que un humano,
pero ligeramente distorsionado y desproporcionado. Estaba hecho de algún tipo de material oscuro. Solo puedo describir su piel diciendo que parecía estar hecha de algún tipo de raíz. La última característica principal de esta cosa era la fuente de luz. Su cuello parecía dividirse en dos raíces y esas raíces se separaban y luego volvían a unirse para formar la misma proporción básica con el resto de su cuerpo como una cabeza. Entre estas dos raíces, había algún tipo de orbe que proyectaba una luz muy brillante en las paredes del túnel y era la única forma posible de ver, ya que no había más antorchas. Una de sus manos estaba libre, pero la otra sostenía algún tipo de caja pequeña por un asa. No nos vio, ya que parecía estar caminando en la dirección opuesta a nosotros, pero parecía escucharnos, ya que empezó a darse la vuelta antes de que Juan y yo corriéramos en la otra dirección. Obviamente no queríamos tener nada que ver con esa cosa. Regresamos a la intersección y esta vez fuimos en la otra dirección posible. Ahí es donde terminó el segundo sueño. El siguiente sueño estoy bastante seguro de que viene a continuación en la historia porque comienza justo cuando Juan y yo estamos entrando en la otra posible ruta del túnel, y todavía estábamos hablando sobre la criatura que acabábamos de ver. Este otro camino tenía algunas antorchas, así que podíamos ver un poco mejor. Este túnel conducía a una área muy grande y abierta, al menos del tamaño de un estadio de béisbol. Estábamos bastante profundos, pero se expandía hasta la superficie y tenía agujeros en la parte superior con la luz del sol brillando, así que era bastante brillante. Al otro lado de esta apertura estaban mis padres, extraño, ya que estaban viendo el espectáculo, Lucía y Esteban. Esto significaba que lo más probable es que todos los caminos eventualmente llevaran a esta habitación. Juan y yo corrimos hacia los demás, y estaban sentados en sillas antiguas de madera alrededor de una gran roca, lo suficientemente plana como para usarse como mesa. Hablamos durante un rato, tratando de entender qué estaba pasando. En algún momento, Juan dijo, «Tengo hambre, ¿alguien trajo bocadillos?». Mi papá señaló hacia un área donde alguien parecía estar vendiendo comida. Caminé con Juan, y era un hombre alto y pálido que no reconocí. Murmuraba algo sobre una caja, y supuse que se refería a la caja que tenía la criatura anterior. Pedimos comida y nos gritó, exigiendo que saliéramos del castillo. En este momento, un sonido fuerte y estruendoso, casi como una puerta chirriante pero más profundo y explosivo, resonó por toda la cueva. Mis parientes y yo miramos a nuestro alrededor, ligeramente aterrados, tratando de encontrar la fuente de este sonido, y el hombre pálido gimoteó y corrió hacia uno de los túneles. Juan y yo corrimos de regreso a los demás en la mesa, y ahí es donde terminó el tercer sueño. El penúltimo sueño de la serie fue con mucho, el más aterrador para mí. Es difícil expresar con palabras exactamente lo que sucedió en este sueño, y probablemente no tenga el mismo efecto aterrador al relatarlo, pero lo intentaré lo mejor que pueda. Tan pronto como volví a la mesa con el resto de los miembros de mi familia, un destello cegador de luz entró por las grietas en la superficie de la cueva, y cuando el brillo se desvaneció, la cueva se volvió completamente negra. O eso pensé. Ya no estaba en la cueva según sé. Podría haber estado en algún tipo de vacío por lo que puedo decir. Todo lo que sé con certeza es que no podía ver nada. Negro absoluto, con una ligera niebla que me impedía ver a más de unos metros de mí. Caminé un momento, llamando a mis padres. De repente, otra de esas criaturas vino corriendo hacia mí desde la niebla, asustándome de mis cabales, y justo antes de chocar conmigo, desapareció en una nube de humo. Unos momentos después, esto sucedió nuevamente, pero la criatura hizo algún tipo de ruido apagado. El grito sonaba casi humano, como si alguien estuviera atrapado bajo las raíces de la criatura. Esto sucedió unas cuantas veces más, cada vez más fuerte y frecuente. Lo otro que noté fue que la niebla se convirtió en algún tipo de neblina indescriptible,
similar al ruido de estática de una pantalla de televisión sin señal. Después de lo que me pareció en ese momento horas de esto solo, toda la niebla, todas las criaturas, todo desapareció. Estaba en la oscuridad de nuevo, sin poder ver nada, excepto una pequeña caja a lo lejos. Una pequeña caja con un asa. Sabía al mirarla que era la que tenía la primera criatura. Parecía emitir un resplandor. Empecé a caminar hacia ella. Empecé a escuchar susurros tenues, diciendo algo como la cura. Cuanto más me acercaba a la caja, más repetitivos y fuertes se volvían. Parecían superponerse entre sí en el momento en que alcancé la caja. Me incliné para agarrarla y escuché el mismo eco retumbante que había escuchado antes en la cueva. Definitivamente era más fuerte esta vez. También vi un destello brillante de luz. Y ahí es donde terminó el cuarto sueño. El último sueño de la serie es en realidad la primera pesadilla que tuve en toda mi vida. Ahora lo coloco aquí al final, y verás por qué, pero honestamente no tengo idea de dónde se ubica este sueño en un sentido de la línea de tiempo. No recomiendo analizar este sueño para tratar de entender qué significa todo. Solo te dará dolor de cabeza, como lo hizo para mí. El sueño comenzó en el planeta Tierra, en un entorno común, algo inusual considerando los demás sueños. Estaba en el vecindario de Tomás y me dirigía a su casa. Tenía la caja en mi mano derecha, con una nota pegada en la parte superior que decía Tomás. Mientras me acercaba a su casa, noté globos de cumpleaños, así que supe que era el cumpleaños de Tomás. Sin embargo, parecía ser el primero en llegar, ya que no había otros autos alrededor de la casa, solo el de sus padres. Caminé detrás de la casa hacia la puerta trasera, y la madre de Tomás respondió y me pidió que entrara. Pasé junto a ella, y Tomás estaba detrás de ella. Aquí es donde este sueño se convirtió en una pesadilla para mí. Vi a Tomás, y claramente algo estaba muy mal con él. Estaba ligeramente encorvado, lo suficiente como para parecer un poco inhumano. El otro problema era que su rostro tenía una extraña textura. La mejor manera de describir esta textura es que parecía tener la misma textura que la superficie de un cerebro humano. Podía distinguir los ojos, la boca, la nariz, las orejas y todas las demás características faciales, pero estaba calvo y tenía esta extraña textura. Tan pronto como lo vi, toda el área a nuestro alrededor se convirtió en la oscura y brumosa atmósfera del último sueño. En lugar de estática visual, podía escuchar la estática en mi cabeza. Escuché a Tomás decir, con una voz muy baja, temblorosa y claramente temerosa, algo está mal. Mis ojos parecían fijarse en su rostro trastornado. Ya no podía escuchar los sonidos del mundo real, solo la estática. Una estática ligera y transparente cubrió mi visión. Vi a Tomás literalmente desvanecerse en la nada a través de la estática. Después de esto, la estática se volvió más densa y el sonido se hizo mucho más fuerte. Fue exactamente en ese momento cuando me desperté, en pánico. Así es mi red de sueños interconectados. Si disfrutaste escuchándolos, deja un like y comenta. Algunas partes pueden no ser muy aterradoras para algunas personas, pero en conjunto fueron experiencias realmente surrealistas y aterradoras. Soy un chico de 16 años y solía ser un poco escéptico respecto a todo lo paranormal hasta un fin de semana en una casa abandonada. Para dar un poco de contexto, estaba con mis dos mejores amigas en ese momento, Delaney y Julia. Estábamos solos en la casa de Delaney, aburridos y sin nada que hacer. No recuerdo de quién fue la idea, pero a uno de nosotros se le ocurrió conducir por algunos de los antiguos caminos de tierra y explorar edificios abandonados. Hay muchos lugares abandonados por donde vivimos, ya que es bastante alejado en el campo, rodeado de granjas y bosques. Así que fuimos a las primeras dos viejas casas,
tomamos algunas fotos y simplemente nos divertimos. Regresamos a la carretera y vimos una entrada antigua y descuidada. Ten en cuenta que casi nadie vive en esta carretera. Decidimos bajar por el camino a pesar de que Julia decía que no deberíamos porque no le parecía correcto. No era por el hecho de que estaríamos allí sin permiso, sino porque sentía vibraciones muy malas sobre ese lugar. Sin embargo, Delaney y yo insistimos. Conducimos por el camino y llegamos bastante adentrados en el bosque. Aquí es donde empezaron a suceder cosas extrañas. Estacionamos la camioneta en un pequeño claro y notamos una casa abandonada a lo lejos. Antes de bajarnos de la camioneta, el sensor delantero comenzó a sonar como loco y luego también el trasero. Era como si alguien hubiera caminado alrededor de la camioneta. Lo extraño es que estábamos estacionados en un claro, por lo que no había nada que hiciera que los sensores se activaran. Incluso si lo hubiera, se hubieran activado antes de que estacionáramos la camioneta y no se habrían activado aleatoriamente de esa manera. Delaney y Julia estaban un poco asustadas, pero yo simplemente lo ignoré. No fue hasta más tarde que esto también me asustó. Todos bajamos de la camioneta y comenzamos a caminar hacia la casa. Yo iba adelante con mis amigas caminando a una distancia decente detrás de mí. Si te soy honesto, estaba presumiendo y actuando sin miedo. No estaba tan asustado hasta que la vi. Una mujer. Una mujer con el pelo sucio y descuidado, vestida con un vestido de estilo colonial, mirando alrededor de la esquina de la casa. Me miró y simplemente puso su dedo en sus labios y me hizo callar muy fuerte. La sensación que tuve es casi indescriptible. Imagina sentir que todo sentido de seguridad y protección ha desaparecido y no te sientes nada feliz. Mi corazón parecía que se detenía, empecé a llorar de miedo. Sabía que no era humana, no sé cómo, simplemente lo supe. Me di la vuelta hacia mis amigas y grité corran y empecé a correr de vuelta a la camioneta. Mi teléfono salió volando de mi bolsillo más o menos a la mitad del camino de regreso a la camioneta. Mi amiga Julia me dijo, ¿qué está pasando? Y le dije que lo dejara. Ahora, si me conoces, sabrías que si estoy dejando mi teléfono, es en serio. Julia y Delaney llegaron a la camioneta, intentamos abrirla pero estaba cerrada. Delaney buscó las llaves pero habían desaparecido, al igual que el teléfono de Julia. Era como si lo que sea que fuera eso, intentara mantenernos allí. Delaney corrió de vuelta, recogió los teléfonos de Julia y míos y encontró las llaves. Nos subimos a la camioneta y salimos de allí de regreso a la casa de Delaney. Puede que pienses que es solo coincidencia que dejáramos todas nuestras cosas, pero lo extraño es que nuestros teléfonos y las llaves de Delaney estaban profundamente en nuestros bolsillos y no tenía sentido que simplemente se cayeran por sí solos de esa manera. Más tarde en la casa, estábamos hablando de toda la situación y yo estaba explicando lo que había visto. Mis amigas ni siquiera escucharon sonidos, ni vieron a la mujer. Me preocupaba que no me creyeran, pero Julia me aseguró que la expresión en mi rostro y las lágrimas eran prueba suficiente para ella. Más tarde descubrimos que ha habido algunas apariciones de fantasmas en esa carretera por parte de trabajadores en una instalación militar cercana. Este es un relato extraño pero verdadero. Nuestra familia se mudó a una casa en la calle Granada en Denver. Era una calle común con casas antiguas, aceras a ambos lados y muchos árboles grandes. Una calle encantadora. Los niños estaban en primero y tercer grado, y el vecindario rebosaba de niños, especialmente porque la escuela primaria estaba a pocas cuadras. No era difícil conocer a los vecinos, ya que los niños siempre estaban afuera jugando y rápidamente nos hicimos amigos de muchos de ellos. La historia cuenta que antes de nosotros, vivía un niño en esa casa que era un absoluto terror, entraba a robar en las casas, intimidaba a otros niños y prendía fuego a cobertizos.
No sorprendió a nadie cuando esa familia se mudó. Eso es todo lo que sabía. En ese momento, trabajaba en un almacén de libros y música cristiana. Tenían una sección de álbumes de vinilo a un precio muy bajo, así que compraba discos por alrededor de $1 cada uno. Aunque nunca había oído hablar de algunas de esas bandas, estaba dispuesta a gastar el $1. Solía reproducir estos discos mucho, y muchos eran de bandas excelentes, pero noté que cuando reproducía estos discos cuando la familia estaba en casa, se desataba el caos. Los niños empezaban a pelear, mi esposo gritaba y nuestro perro, Ochin, un chow chow rojo grande, se volvía irritable y llegó a atacar a los niños. Finalmente, llegó un punto en el que tuve que mantenerlo afuera hasta que mi esposo llegara a casa porque me lanzaba miradas feas y llegó a morderme en la cara, y también mordió a mis hijos. Me volví demasiado temerosa de quedarme sola con él y no quería que estuviera cerca de mis hijos. Esto fue realmente extraño porque siempre me había sentido segura con él. Esto estaba fuera de su carácter. No es inusual que las familias tengan discusiones entre los niños de vez en cuando, pero comencé a notar que esto parecía intensificarse cada vez que ponía estos discos. Por cierto, todavía los tengo y todavía los reproduzco. Necesitaba confirmación, así que un día, mi mejor amiga estaba en casa y le conté sobre mis sospechas. Le dije, mira esto. Fui y puse un disco. Estábamos paradas en el arco entre la sala de estar y la cocina, y efectivamente, todo volvió a descontrolarse. Fui y saqué el disco y todo volvió a la normalidad, así que ahora tenía un testigo. Raro, ¿verdad? Espera. Se pone aún más interesante. La sala de estar estaba iluminada por la luz del sol que entraba por una pared entera de ventanas. Realmente no era espeluznante en absoluto, pero me sentía atraída y seguía mirando hacia la esquina suroeste de la habitación. No había sombra ni nada allí que pudiera ver, como para que mis ojos se dirigieran constantemente hacia allí, pero era como un imán y mis ojos siempre estaban mirando allí. Durante el día, cuando estaba sola en casa, una profunda y oscura depresión me envolvía por completo y simplemente lloraba y lloraba. No había razón para ello, pero cuando este sentimiento me invadía, realmente solo quería morir. No estoy bromeando. Pero un día, me abrumó tanto la intensa tristeza que colapsé de rodillas y con la cara en las manos sollocé como si hubiera perdido a un hijo. Resulta que estaba justo debajo de esa esquina en particular en la sala de estar. Entonces sentí una mano en mi hombro izquierdo y olvidé inmediatamente por qué estaba llorando. Más de 30 años después, por más que lo intento, todavía no puedo recordar por qué estaba tan molesta. Esto realmente me asustó porque no había nadie allí. No estoy diciendo que fuera Jesús o mi ángel de la guarda, realmente no puedo decirlo. Supongo que descubriré de qué se trató cuando vea la revisión de mi vida. Solo estoy diciendo que tuve una experiencia religiosa que no se puede explicar. Nunca hablé de esto porque pensé que la gente pensaría que estaba loca. Pero, al tener acceso a todos esos libros en el almacén y ser una ávida lectora, pronto encontré casos de otras personas que tuvieron la experiencia de la mano en el hombro. Aunque sus experiencias y situaciones eran diferentes a las mías, aún sentían la mano y la comodidad que venía con ella. Cuando leí esto, realmente me alivió, ya que confirmó que no estaba loca, pero aún así nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi familia o mi mejor amiga. Era simplemente demasiado extraño. Unos días después de esa experiencia, había un grupo de niños al final de nuestro camino parados en la acera. Estaba en casa con la puerta principal abierta observando a los niños a través de la puerta mosquitera. Estaba reproduciendo uno de mis discos. Estaba parada exactamente en el mismo lugar en la sala de estar donde tuve la experiencia anterior. Mientras miraba a los niños, de repente hubo 3 destellos brillantes y deslumbrantes en rápida sucesión que vinieron de esa esquina. Era como el destello de una cámara, pero mucho más intenso. Con cada destello, di vueltas en círculo diciendo, ¿qué
¿Qué? ¿Qué? E inmediatamente después, uno de esos niños comenzó a gritar como loco y salió corriendo por la calle como un rayo. Por supuesto, salí corriendo afuera para averiguar qué diablos acaba de pasar. Todos los niños estaban mirando confundidos, y yo dije, ¿qué demonios fue todo eso? Bueno, uno de esos niños era el niño que solía vivir allí. Supongo que sus padres estaban visitando a uno de sus amigos y él bajó a ver quién vivía en su antigua casa. Los niños dijeron, sin razón, este chico empezó a gritar y salió corriendo por la calle. Creo que lo que estaba en esa esquina lo vio y lo poseyó para salir de esa casa llena de alabanzas y adoración a Jesús. Después de esto, todo volvió a la normalidad en la casa. Mi depresión desapareció, los niños se llevaron mejor y el perro volvió a ser nuestro protector y se volvió bastante amigable. Sabes, siempre he pensado en ese niño y espero que haya obtenido la ayuda que necesitaba. Debe tener ahora unos 40 y tantos años. Nunca supe su nombre.